referencias de los tercios pues los tengo que proyectar hacia donde no los alcance cuando haga mi desbaste. Entonces me voy en ambos lados para seguir marcando mis tercios. Ya después de ahí, ya también sé la referencia de los parietales, que es casi llegando hasta el extremo, para determinar el ancho que va a quedar mi ojo. Una vez que ya tengo esa medida, todo de aquí a acá en una línea, en una medida totalmente horizontal, sin considerar la curva, voy a dividir esta medida en 5 partes, es decir, de aquí a aquí en 5 partes. Ahorita lo voy a hacer a ojo de buen cubero para irnos más rápido. Entonces, si la tomamos como perímetro, esta va a estar más larga que este cachito, pero en realidad en una vista frontal tienen la misma medida. Entonces, ya que tengo esas medidas, pues la proyecto hacia la nariz. Y el segmento central lo divido en 4. El primer cuarto me va a indicar lo que es el centro del ojo. Entonces aquí ya encontré la medida de mis ojos, que es a partir de aquí a aquí. Y tengo mi ancho de nariz. Entonces, con que tenga una curva por el centro de mi nariz, más bien por el centro de la línea donde está la nariz y los ojos, voy a hacer un corte. Este corte lo voy a hacer a una profundidad de medio centímetros aproximadamente, y lo voy a sacar de extremos del ojo a extremo de ojo. Es decir, si hago este corte, pues la parte central me va a quedar más profunda que las laterales. Pues ya que bajé ese medio centímetro, ahora me voy a ir bajando todo el contorno de la boca, perdón, de la nariz, y la base de la nariz. Esta primer profundidad de la base de la nariz va a tener aproximadamente la mitad de la profundidad total. ¿Y cómo vamos a entender qué profundidad va a ser la total? En base al canon en la vista de perfil. Ahí vamos a ir definiendo esas medidas en base a los tercios. Si yo quisiera verlo aquí, tengo mi inicio y de ahí voy a dividir a sacar mis tercios hacia atrás. El tercio hacia atrás viene siendo esta misma medida. Entonces, un tercio estaría aquí, otro aquí, más o menos, y el otro hasta por acá, más un excedente hacia la nuca. Entonces, en este primer tercio, subdividido en 3, la segunda profundidad va a ser la profundidad final que tenga mi nariz, pero en las partes laterales. En la parte central va a estar un poco más arriba. Ya que marqué eso, voy a empezar a hacer un desbaste en la nariz hacia la profundidad, considerando la parte más alta de la nariz. Y la nariz la voy a dividir en tercios. De esos tercios voy a hacer un corte en diagonal hacia la profundidad máxima que voy a ir trabajando en la nariz, para empezar a liberar espacio. Y voy a ahora marcar un círculo en todo el espacio que contenga el ancho de mi ojo. Este círculo me va a llegar a la mitad del segmento de la nariz. Entonces lo voy a hacer ya sea con una V o con una media caña. Entonces, hago un corte y todo el excedente para acá en la profundidad me la puedo llevar plano sin problema alguno. Ya que hice esta parte, voy a ir empezando a redondear todo ese segmento que va a representar mi ojo, y automáticamente por la curva que ya tiene mi figura de plastilina, me va a ir quedando más profundo en la parte externa, menos profundo en la parte interna, otra profundidad en la parte inferior. La que no va a bajar mucho es la parte superior. Entonces sigo profundizando. Como ya sé la medida de mi ojo, puedo ya saber
la medida del ancho de la boca. Lo puedo hacer de dos maneras. La boca ya sé que corresponde a la medida de ancho de 1,5 ojos. Eso lo puedo dividir a partir del centro en la sección de la boca. Para saber la boca dijimos que es a la mitad del segmento inferior, es en la posición del labio inferior. Y en el lagrimal, es decir, en 1/4 del ojo, puedo lanzar una línea para determinar el ancho de la boca. Después de ahí, la mitad que queda en el segmento que corresponde a la boca lo divido en 3 partes. Y esas 3 partes, 2 corresponden a toda la boca y una parte, que es la parte de la parte superior hacia la nariz, corresponde a lo que es el labio superior en la inclinación hacia la nariz. Entonces, conocido eso, el canal que voy a seguir puede ir profundizando por fuera de esa medida de la boca para poder ir liberando espacio e ir bajando todavía lo que es el rostro. La profundidad de las mejillas, cuando ya determine o termine de modelar la oreja, requiere ser por lo menos a la misma profundidad de la base de las fosas nasales, y ahí hacia los laterales debe ser la misma profundidad, y ahí vamos a ir redondeando. Entonces seguimos con el ojo. En la parte externa del ojo voy a ampliar un canal, continuando con la parte de lo que es el centro, voy a ampliar un canal hacia lo que es la oreja, hacia el segmento de la oreja. Ya después lo demás lo voy a ir integrando. Ya que tengo esta parte, retomando mi centro del ojo y mi amplitud del ojo, voy a hacer una diagonal, más o menos que abarque 1/4 parte del ancho del ojo, de comisura del lagrimal, la comisura externa, y de ahí una curva hacia la comisura externa. Esto me va a delimitar el párpado superior. Y en el párpado inferior va a ser una curva menos prominente, y de ahí voy a ir eliminando esta parte de aquí. Entonces profundizo ligeramente con un corte recto para ir eliminando esta parte de acá. Con plastilina se complica un poquito, pero en madera vendría a ser el proceso. Entonces voy a ir apoyándome con algunos stickers o palitas de madera que tengan punta para empezar a redondear lo que es el ojo. Aquí hay que tomar en cuenta que en una vista de perfil del ojo, el párpado superior está por encima del párpado inferior, por eso originalmente, si lo vemos de perfil, ya se va viendo la diferencia de altura, que es mayor y menor. Paulatinamente vamos a ir definiendo, aquí ya vamos a ir definiendo todo a la vez. Vamos quitándole parte del tercio central de la nariz, lo vamos a ir redondeando para ir liberando espacio. Y de la nariz, que la habíamos dividido en 4, hacemos un corte para empezar a entender lo que es el ancho de la fosa nasal. Y de ahí, originalmente eran nuestros tercios, lo vamos a ir reduciendo para profundizar más en el ojo, y eliminamos este segmento para que ya la fosa nasal empiece a tomar forma. Pues seguimos profundizando la nariz, y a la vez que profundizamos la nariz, nos vamos a ir llevando más las 2 comisuras del ojo. Entonces se va a estar borrando y lo vamos a estar rehaciendo. Pues hay que tener en cuenta nada más eso, pero que no se nos pase de las mismas medidas que ya tenemos. Entonces la misma profundidad de la nariz nos va a estar marcando. Entonces, para liberar también boca de la parte superior, pues podemos hacer, tomando como referencia el centro, podemos hacer un corte totalmente en diagonal hacia la profundidad máxima de la boca,
Nos podemos llevar todo el ancho de la boca y hasta la barbilla. No nos va a afectar, porque a fin de cuentas la barbilla va por debajo de la altura de la boca. Salvo que quieran meterle, por ejemplo, en el caso del hombre que quieran meterle barba, pues ahí sí hay que dejarle volumen. Entonces, aquí era mi mitad. Y estos eran mis tercios. En el tercio superior que me queda entre el labio superior y la nariz, le voy a ir dando una inclinación hacia abajo, pero siguiendo la misma forma piramidal. Esta nueva inclinación me va a estar liberando más espacio en los laterales de la fosa nasal para ir dándole mayor profundidad en la parte lateral. Entonces voy limpiando. Y aquí es donde va a empezar a tornarse el volumen de la mejilla. Con la mayor profundidad que damos en este canal, podemos ir incluso bajando un poquito más. Y ya ahora sí el volumen que se vaya formando aquí en la mejilla ya lo vamos a ir conservando para que ya quede ahí lo que es el cachete. Volviendo un poquito al ojo, ya que tenemos estos rasgos, vamos a ir definiendo las comisuras o las ondulaciones de los párpados. En la parte superior vamos a hacer un pequeño escaloncito para representar parte del párpado, y lo demás lo vamos a ir integrando hacia la parte superior para darle un poquito de volumen. Es decir, vamos a profundizar esto. Y a partir de ahí hacia arriba vamos a ir redondeando. Todo esto se va redondeando. Paulatinamente se va a ir deformando nuestro ojo, pero lo tenemos que ir rehaciendo más profundo. Ya las profundidades finales del ojo pues nos lo va a estar marcando lo que es el cano. Pero bueno, otra referencia que hay que notar o hay que tener en cuenta es el grosor que hay del párpado inferior. Una vez que tenemos el volumen general, nos está quedando aproximadamente en esta forma. Ya después vamos a ir haciendo una marca para adelgazar en la parte del lagrimal, y en un ángulo o en una diagonal de 45 hacia abajo va a ser la máxima curva del párpado inferior. Y después hay un regreso muy agresivo hacia la parte de la comisura interna. Todo el excedente del párpado lo vamos a ir bajando. Es decir, lo eliminamos, y aquí se va a ampliar un poquito este canal que nos va a dar pie a formar lo que es el pómulo. También algo importante es el que va a mandar es el párpado superior. Vamos a hacer un corte y vamos a bajar la curvatura del párpado inferior para darnos o para generar una mayor curva en la parte externa. Aquí es donde se genera esta curva más agresiva. ¿Le seguimos o le dejo ahí por ahorita? Para que no se alargue.